Un hombre desarmado lidera a miles de personas a través de un desierto infestado de bandidos, sin escolta militar, sin protección real, cargando suficiente oro, plata y tesoros para comprar ejércitos enteros. Los enemigos lo sabían, estaban observando, esperaban el momento oportuno para atacar, pero se negó a pedirle soldados al rey. ¿Sabes por qué? Porque ya había dicho que Dios protegería a quienes confiaran en él, y ahora no podía faltar a su palabra. Esta decisión insana, o fue pura fe, define quién era. Esdras, el hombre cuya fe fue más fuerte que la oposición. Y lo que sucedió en ese viaje es solo el comienzo de una historia que desafía todo lo que pensamos sobre el liderazgo, el coraje y la restauración. Porque Esdras no fue llamado a construir muros, fue llamado a algo infinitamente más peligroso: confrontar el pecado de todo un pueblo, incluyendo a los líderes, incluyendo a los sacerdotes, incluyendo a quienes tenían el poder para destruirlo. Y esto es lo que nadie les contó de la historia de Ezra. Casi lo pierde todo. Hubo un momento, les mostraré cuándo, en que su misión pendió de un hilo, cuando parecía que la oposición había ganado. Pero lo que ocurrió después cambió a Israel para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a revelar el principio bíblico que Esdras utilizó para vencer la resistencia más brutal y que tú puedes aplicar hoy contra las fuerzas que intentan paralizarte. Esta no es solo la historia de un antiguo escriba, es un manual de supervivencia espiritual para quienes se encuentran rodeados, pero se niegan a rendirse. Jerusalén ya no existía, no en el sentido que importaba. Los muros, aquellos que una vez protegieron al pueblo elegido, ahora no eran más que montones de piedras quemadas. El templo, donde había habitado la gloria de Dios, estaba destruido, silencioso, vacío. Las calles que una vez resonaron con canciones y celebraciones, ahora solo susurraban el viento de la desolación. Pero lo peor no fueron las ruinas físicas, lo peor fue lo que le había sucedido al corazón del pueblo. 70 años de exilio en Babilonia habían hecho más que aprisionar cuerpos, habían aprisionado la fe. La identidad de Israel quedó destrozada, la ley del Señor fue olvidada. Los rituales sagrados fueron abandonados. Una generación entera creció lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos del recuerdo de quienes eran realmente. Y ahora, incluso con el permiso del rey persa Ciro para regresar, muchos ni siquiera querían regresar. Se habían establecido, construyeron casas en Babilonia, establecieron negocios. La tierra prometida se había convertido en una vieja historia que contaban los abuelos. ¿Fe en tiempos difíciles? Parecía algo del pasado lejano. Quienes regresaron encontraron un pueblo fantasma en Jerusalén. Intentaron reconstruir el templo, pero la oposición fue implacable. Enemigos por doquier se burlaron, amenazaron y enviaron cartas al rey acusando al pueblo de rebelión. Y lo peor de todo, la reconstrucción se detuvo. Durante años, el altar estaba allí, se hacían ofrendas, pero el templo seguía inacabado. Un símbolo perfecto de la condición espiritual del pueblo, comenzada, pero no completada, intentada, pero no consumada. La pregunta que se cernía sobre las ruinas era ensordecedora. ¿Cómo reconstruir cuando la esperanza parece muerta? ¿Cómo restaurar a un pueblo que ha perdido su identidad? ¿Cómo reavivar la llama en los corazones convertidos en cenizas? Nadie sabía que la respuesta residía en un hombre que aún no había llegado, un hombre formado no en campos de batalla, sino en pergaminos antiguos, un hombre cuya arma no era una espada, sino la palabra viva de Dios. Mientras Jerusalén yacía moribunda en sus ruinas, a cientos de kilómetros de distancia, en Babilonia había un hombre cuyo nombre pocos conocían: Esdras, hijo de Seraías, descendiente de Aarón. No era general, no comandaba tropas, no tenía influencia política significativa,
pero tenía algo que reyes y guerreros no poseían. Era un escriba versado en la ley de Moisés, y eso, a los ojos de Dios, valía más que todos los ejércitos del mundo. Imagina una cena, en una pequeña habitación iluminada únicamente por lámparas parpadeantes. Ezra se inclina sobre rollos de pergamino desgastados por el tiempo. Sus dedos se deslizan con reverencia sobre cada letra de la Torá. A su alrededor, el ruido distante de Babilonia, una metrópolis pagana llena de ídolos, lujo y olvido. Pero allí, en ese espacio sagrado, está inmerso en otro mundo, el mundo de la ley del Señor. Sus ojos ardían, no de cansancio, sino de pasión. Cada mandamiento, cada promesa, cada advertencia penetraban profundamente en su alma. No solo estudiaba la palabra, la devoraba, la inhalaba, permitió que lo transformara por dentro y por fuera. Mientras otros judíos se asimilaban a la cultura babilónica, Esdras se asimilaba a la santidad de Dios. Y entonces algo sucede. No es un trueno audible, no es una voz que otros pudieran oír, sino una convicción creciente e implacable que se apodera de todo su ser. Jerusalén necesita más que piedras amontonadas. Jerusalén necesita la ley restaurada. Que los corazones del pueblo vuelvan a la obediencia, que la identidad perdida sea redimida por la palabra. El libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, resume todo acerca de este hombre en una sola frase devastadora. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar los estatutos y ordenanzas en Israel. Buscar, cumplir, enseñar. En ese orden, no era un teórico religioso, no era alguien que solo hablara de Dios. Esdras vivía la palabra antes de enseñarla, obedecía antes de predicar, y eso lo hacía peligrosamente auténtico. Dios estaba a punto de usar a este sacerdote y escriba para liderar uno de los avivamientos espirituales más intensos del Antiguo Testamento. Pero primero, Esdras tendría que afrontar un viaje que pondría a prueba si su fe era mera teoría o una realidad viviente. Y la prueba comenzaría con una decisión que todos a su alrededor llamarían suicidio. La misión era clara, imposible, pero clara. El rey Artajerjes, un gobernante persa que apenas conocía al Dios de Israel, le otorga a Esdras una increíble carta de autorización. No solo le permite ir a Jerusalén, sino que también le otorga recursos ilimitados del tesoro real, autoridad para nombrar magistrados y jueces, y poder para enseñar la ley de Dios al pueblo. Un rey pagano financiando la restauración espiritual de Israel. ¿Coincidencia? Jamás. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que inspiró tal cosa en el rey. Esdras reconoce de inmediato la mano divina tras ese decreto real. Sabe que no fue la elocuencia humana lo que conmovió el corazón de Artajerjes. Fue el Dios que cambia el corazón de los reyes como corrientes de agua. Proverbios 21:1. Pero aquí está el peso que Esdras lleva. Este no era un simple viaje de regreso. Era una misión de rescate espiritual. Sabía, porque había estudiado la historia de su propio pueblo, que Israel siempre caía cuando abandonaba la ley del Señor. El exilio no era un accidente, era una consecuencia. Y si el pueblo no volvía a la obediencia radical a la palabra de Dios, sobrevendría otra tragedia. Esdras comprende algo profundo sobre la restauración. No se reconstruye un pueblo empezando por los muros, se empieza por el corazón. De nada sirve erigir piedras si las almas siguen desmoronándose. De nada sirve tener un templo físico si el templo interior, la vida de cada persona, está profanado. Su misión, por lo tanto, no era ser arquitecto, era ser un reformador espiritual. Alguien que confrontara los pecados arraigados, las tradiciones distorsionadas, los matrimonios mixtos que diluían la fe, las concesiones a ídolos disfrazadas de tolerancia. Alguien que pusiera el dedo en la llaga y dijera, no podemos seguir así. Esto requirió más que valentía.
requirió una convicción inquebrantable de que la palabra de Dios es autoridad absoluta, incluso cuando es impopular, incluso cuando duele, incluso cuando todos se resisten. Esdras tenía esta convicción. Había preparado su corazón para obedecer primero y luego enseñar, y ahora el peso de la responsabilidad nacional recaía sobre sus hombros. Restaurar no solo una ciudad, sino una nación entera mediante la obediencia a la ley del Señor. Pero para llegar allí, necesitaría cruzar un desierto mortal con un objetivo en su espalda. La decisión que tomó Esdras fue tan audaz que aún hoy los estudiosos de la Biblia debaten: ¿fue fe o temeridad? Reunió a unos 1500 hombres, sin contar mujeres ni niños, familias enteras que abandonaron la seguridad de Babilonia para emprender un viaje de 4 meses a través de territorio hostil. Y no se fueron con las manos vacías. Llevaban plata, oro, utensilios sagrados y valiosas ofrendas para el templo. Un tesoro andante. Cualquier líder sensato le pediría al rey una escolta militar, soldados, caballería, protección armada. Artajerjes sin duda la habría concedido. Pero Esdras hizo algo que dejó a todos perplejos. Se negó a pedirla. ¿Y la razón? Esdras 8:22 recoge sus propias palabras. Porque me dio vergüenza pedirle al rey una tropa de soldados y jinetes para protegernos del enemigo en el camino, pues le habíamos dicho: la mano de nuestro Dios está sobre todos los que lo buscan para bien. ¿Entiendes la presión? Había testificado públicamente sobre la protección divina. Le había dicho al rey persa que Dios protegía a quienes confiaban en él. Y ahora pedir soldados sería, a los ojos de Esdras, negar en la práctica lo que había confesado con palabras. Sería decir: en realidad, no confío tanto. Entonces hizo algo radical. Proclamó un ayuno. Allí, junto al río Ahava, con bandidos observando a lo lejos y caravanas saqueadas con regularidad en esa región, Esdras y el pueblo se humillaron ante Dios. No hicieron planes militares. Oraron, ayunaron. Buscaron protección no de las espadas, sino del Altísimo. Y aquí, antes de continuar, necesito extenderles una invitación. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Dale a me gusta también, porque eso ayuda a que más personas conozcan estas poderosas verdades de la palabra de Dios. Ahora volvamos al desierto. El viaje fue tenso. Cada valle podía esconder emboscadas. Cada recodo del camino era desconocido. Los hombres vigilaban. Las mujeres sostenían a los niños. Y Esdras caminaba con la absoluta certeza de que Dios honra a quienes lo honran públicamente. Esdras 8:31 dice: la mano de nuestro Dios estuvo sobre nosotros y nos libró de mano de nuestros enemigos y de los que nos acechaban en el camino. Llegaron sanos y salvos, todo el tesoro intacto, no se perdieron vidas, ningún ataque tuvo éxito, la fe no solo fue puesta a prueba, sino demostrada. Dios demostró que cuando confías de verdad en Él, cuando lo arriesgas todo por el honor de su nombre, Él actúa de maneras que los ejércitos humanos jamás podrían. Pero Esdras estaba a punto de descubrir que el peligro en el camino no era nada comparado con el peligro que le esperaba en Jerusalén. La llegada fue eufórica. Por unos días, Esdras y quienes regresaron con él fueron recibidos con celebración. Se presentaron ofrendas en el altar, se ofrecieron oraciones con fervor. Había esperanza en el aire. Por fin, más personas comprometidas, más recursos, más liderazgo espiritual. Jerusalén parecía lista para una nueva etapa, pero entonces la realidad llamó a la puerta de Ezra. Los príncipes de Israel acudieron a él con noticias devastadoras. No se trataba de enemigos externos, no se trataba de falta de recursos, se trataba de algo infinitamente peor. El pueblo, incluidos sacerdotes y levitas, se había casado con mujeres de las naciones paganas vecinas.
Habían adoptado prácticas idólatras. Habían mezclado la fe con los abominables rituales de los cananeos, los hititas y los amorreos. La conmoción de Esdras fue profunda. Esdras 9:3 dice: «Cuando lo oí, rasgué mis vestidos y mi manto. Me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté horrorizado». No era un drama religioso, era auténtico horror, porque Esdras sabía lo que esos líderes parecían haber olvidado. Fue precisamente este tipo de compromiso espiritual lo que llevó a Israel al exilio 70 años antes. Los matrimonios mixtos no eran solo uniones culturales, eran puertas a la idolatría, al abandono de Dios, a la destrucción de la identidad del pueblo elegido. Y lo que era peor, no eran gente común ni corriente, eran líderes, sacerdotes, quienes deberían haber enseñado la ley, la violaban abiertamente. La reconstrucción de Jerusalén se había centrado en lo físico e ignorado lo espiritual. Y ahora se construían murallas en la ciudad, pero los corazones se desmoronaban. Esdras se dio cuenta de algo terrible. No había sido llamado simplemente a enseñar, había sido llamado a confrontar, y a confrontar no a desconocidos lejanos, sino a hermanos en la fe, personas que se consideraban fieles, que frecuentaban el templo, que ofrecían sacrificios, pero que vivían en pecado deliberado. La restauración del pueblo de Israel no vendría con más piedras amontonadas, vendría de un profundo quebrantamiento, de un arrepentimiento radical, de la dolorosa exposición del pecado oculto bajo mantos de religiosidad. Esdras sabía que lo que debía hacer a continuación lo convertiría en el hombre más odiado de Jerusalén, pero también sabía que sin ello todo estaría perdido. La reforma espiritual en Israel no comenzaría con aplausos, sino con lágrimas, y estaba a punto de derramar muchos de ellos. Esdras no durmió esa noche. Hasta la hora de la ofrenda vespertina, permaneció postrado en silencio, abrumado por el peso del pecado de su pueblo. Y cuando finalmente se levantó para orar, lo que salió de él no fue un sermón político, no fue una estrategia diplomática, fue una de las oraciones más brutalmente honestas y quebradas jamás registradas en las Escrituras. Esdras 9:6. Dios mío, estoy avergonzado y confundido para alzar mi rostro a ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta los cielos. ¿Ves la diferencia? No dijo, ellos pecaron, dijo, nosotros pecamos. Esdras, quien había pasado años estudiando y obedeciendo la ley, quien había hecho todo bien, se identifica completamente con la culpa del pueblo. Carga con el peso como si fuera suyo, porque entiende que cuando un miembro del cuerpo de Cristo falla, todo el cuerpo sufre. Y entonces algo extraordinario sucede. Mientras Esdras oraba, llorando, postrándose, confesando, una multitud comenzó a reunirse a su alrededor. Hombres, mujeres, niños. Y no estaban enojados, también lloraban. Esdras 10:1 dice que el pueblo lloró amargamente. ¿Por qué? Porque la autenticidad del quebrantamiento de Esdras expuso su pretensión. Porque cuando ves a alguien genuinamente quebrantado por el pecado, algo en ti despierta. Ya no puedes fingir que todo está bien, ya no puedes esconderte tras rituales vacíos. Y fue allí, en ese momento de dolorosa exposición, que un hombre llamado Secanías se puso de pie y dijo algo que lo cambiaría todo. Hemos transgredido contra nuestro Dios, pero aún hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios. Despediremos a todas las esposas extranjeras, y que esto se haga conforme a la ley. Secanías no minimizó el pecado, no ofreció soluciones fáciles, no dijo, oremos y todo se resolverá. Llamó al pecado por su nombre, y propuso una obediencia radical a la palabra de Dios, aunque doliera, aunque afectara las relaciones, aunque fuera impopular. Y esto es lo que debemos entender. El verdadero avivamiento espiritual nunca comienza con la celebración, comienza con la convicción de pecado.
Comienza cuando la palabra de Dios deja de ser mera teoría teológica y se convierte en un espejo que revela quiénes somos realmente. Esdras había traído la ley del Señor no como un adorno religioso, sino como un bisturí quirúrgico. Y ahora, la cirugía espiritual estaba a punto de ocurrir, dolorosa, necesaria, transformadora, pero los enemigos de Israel observaban, y no iban a permitir que esta restauración se produjera sin luchar. Se emitió la citación. Todos los hombres de Judá y Benjamín debían reunirse en Jerusalén en un plazo de 3 días. A cualquiera que no se presentara, se le confiscarían sus bienes y se le separaría de la congregación. No era una invitación, era un ultimátum, y al 3er día llegaron. El libro de Esdras describe la escena. Todo el pueblo estaba en la plaza de la casa de Dios, temblando por este asunto y por la fuerte lluvia. Vuelve a leerlo. Temblaban no solo por el frío y la lluvia, sino por ese asunto, porque sabían lo que se avecinaba. Sabían que el pecado oculto quedaría al descubierto, que la obediencia a la palabra requeriría sacrificios reales, concretos y dolorosos. Esdras se levanta. Su voz rompe el silencio de la plaza empapada, y no suaviza nada. Has transgredido. Te has casado con mujeres extranjeras y has aumentado la culpa de Israel. Ahora confiesa al Señor y apártate de las mujeres extranjeras. Imaginen la tensión de ese momento. Familias se separarían. Matrimonios de muchos años tendrían que terminar. Los hijos se verían afectados. Y todo esto no por capricho de Esdras, sino porque la ley del Señor era clara. El pueblo elegido no debía unirse en yugo desigual con naciones paganas, porque eso los distanciaría de Dios. Y esto es lo que muchos no entienden de este pasaje. No se trataba de prejuicio étnico, se trataba de preservación espiritual. Dios sabía, y la historia de Israel lo demostró repetidamente, que los matrimonios con idólatras llevaban al pueblo a adorar ídolos. Salomón, el hombre más sabio, cayó en esa misma trampa. Todo Israel pagó el precio. La respuesta del pueblo fue sorprendente. Haremos como has dicho. Esdras 10:12. No se rebelaron, no se amotinaron, no acusaron a Esdras de extremista, porque la convicción del Espíritu Santo era tan fuerte que sabían, en el fondo sabían, que esto era necesario. Pero admitirlo es una cosa, hacerlo es otra. Y durante 3 meses el proceso se desarrolló. No fue rápido, no fue fácil, no fue indoloro, pero se hizo. Hombres que habían comprometido sus almas en nombre del amor humano, ahora eligieron el amor de Dios por encima de todo. Hebreos 12:11 resume perfectamente este momento. Ninguna disciplina al presente parece ser placentera, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce fruto de justicia y paz para quienes han sido ejercitados en ella. Jerusalén estaba siendo restaurada, no mediante la arquitectura, sino mediante el arrepentimiento, no mediante proyectos humanos, sino mediante la obediencia radical a la palabra. El avivamiento había llegado, pero aún había quienes querían destruirla. Si crees que la oposición espiritual se rinde después del arrepentimiento, no entiendes la naturaleza de la guerra que libramos. Cuando Israel se volvió a Dios, los enemigos circundantes, Sanballat, Tobías, Gesem y otros, intensificaron sus ataques. No se trataba solo de amenazas físicas, sino de una guerra psicológica. Se enviaron cartas al rey acusando a los judíos de rebelión. Se difundieron rumores para desmoralizarlos. Se urdió una conspiración para detener la reconstrucción. Pero aquí está la diferencia. Ahora el pueblo no estaba dividido espiritualmente. La reforma espiritual había creado unidad. Y la unidad bajo la palabra de Dios es una fortaleza inexpugnable. Esdras no lideró solo. Nehemías estuvo a su lado, en otro momento de la historia, reconstruyendo los muros mientras Esdras reconstruía corazones. Y juntos aplicaron un principio poderoso que debes recordar. Cuando haces la obra de Dios a la manera de Dios, la oposición confirma que vas por buen camino.
Los enemigos lo intentaron todo, ofrecieron ayuda para infiltrarse y sabotear. Organizaron reuniones para secuestrar y asesinar, contrataron falsos profetas para que Esdras y Nehemías desobedecieran públicamente a Dios. Pero con cada intento, la respuesta era la misma. Estamos haciendo una gran obra y no podemos descender. Nehemías 6:3. Esta frase debería estar en el corazón de todo cristiano. No podemos rebajarnos al nivel de la difamación. No cederemos en la obediencia. No abandonaremos la obra porque la oposición grite más fuerte. ¿Y saben qué pasó? Se terminaron los muros, se dedicó el templo, se leyó la ley públicamente, y Nehemías 8 registra una de las escenas más hermosas de toda la Biblia. Esdras, de pie sobre un púlpito de madera, abre el libro de la ley ante todo el pueblo, y al abrirlo, todos se ponen de pie en reverencia. Lee desde la mañana hasta el mediodía, y la gente no se aburre, llora, adora. Por primera vez en décadas comprenden lo que la palabra realmente dice. Y los levitas circulan entre el pueblo explicándola, enseñándola y aplicándola. El verdadero liderazgo espiritual no se trata de manipular a las masas, se trata de exponer la palabra con claridad y dejar que el Espíritu Santo obre. Esdras hizo precisamente eso. ¿Y el resultado? Nehemías 8:10. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Habían llorado por su pecado. Ahora lloraban de alegría por la restauración. La oposición externa continuaría, pero algo había cambiado irreversiblemente en su interior. El pueblo había redescubierto su identidad como pueblo de la palabra, y eso nadie podía arrebatárselo. La transformación era visible, no solo en los muros reconstruidos, sino en los rostros, en las familias, en la forma en que la gente empezó a vivir. Instituyeron lecturas públicas regulares de la ley. No era un espectáculo religioso, no era una actuación, era una exposición seria, didáctica y transformadora de la palabra de Dios. Y el pueblo no solo escuchaba, sino que obedecía. Cuando descubrieron en la ley que debían celebrar la fiesta de los